Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que de maravilla, llenos de esa energía contagiosa y con las pilas recargadas, porque hoy les tengo un vídeo que me tiene el corazón a mil, latiendo como tambor de batucada. Hoy, mis queridos suscriptores, abróchense los cinturones, porque están a punto de presenciar una sorpresa que, wow. Creo que va a derretir hasta el iceberg más grande que se haya visto. Ya saben que en este canal nos encanta compartir con ustedes esos momentos que son como pequeñas joyas, momentos llenos de amor del bueno, de esa alegría que te hace cosquillas en el alma, de esa complicidad que te une a las personas que más quieres. Y el vídeo de hoy, mis amigos, es la cúspide de todo eso. Es la cereza del pastel, la guinda del postre, el no va más. Hace poco, como muchos de ustedes saben, fue el cumpleaños de Neslihan, mi increíble, maravillosa, espectacular esposa. Y como podrán imaginarse, bueno, si nos conocen un poquito ya saben cómo soy. Quería hacer algo realmente especial, algo que la dejara sin aliento, algo que le demostrara lo mucho, muchísimo, infinitamente que la amo. Así que, ni corto ni perezoso, me puse manos a la obra y planeé una sorpresa. Épica. Así, con mayúsculas y todo. Este vídeo los va a llevar conmigo a través de todo el proceso, desde el mismísimo comienzo. Van a ser mis cómplices en esta aventura, testigos de la planificación secreta, de los preparativos a escondidas, hasta llegar al momento cumbre, el instante mágico en que Neslihan descubre su regalo. Van a ver sus reacciones, sus ojos brillando como estrellas, sus lágrimas de felicidad. Prepárense para emocionarse porque la montaña rusa de sentimientos está a punto de comenzar. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta aventura, de que nos lancemos a la piscina, quiero recordarles a todos los que están por aquí por primera vez, y a los que ya son veteranos en nuestro canal, que si les gusta el contenido, si disfrutan de nuestros vídeos, si se ríen con nuestras ocurrencias, por favor suscríbanse. No sean tímidos, es súper fácil. Solo tienen que hacer clic en el botón rojo que está por ahí abajo, ese que dice suscribirse y activen la campanita. No se olviden de la campanita. Así, cada vez que subamos un nuevo vídeo, YouTube les avisará y no se perderán ni una sola de nuestras locuras. Nos ayudarían muchísimo a seguir creando contenido que los haga felices, contenido que les haga reír, que los haga reflexionar, que los haga sentir. En pocas palabras, contenido que los haga vibrar. Así que sin más preámbulos, sin más rodeos, sin más dilación. Comencemos. Que la magia comience. Como les decía, el cumpleaños de Neslihan se acercaba a la velocidad de la luz, y yo estaba con la cabeza dándole vueltas como una lavadora en ciclo de centrifugado, buscando la manera de sorprenderla. Ya saben, ella es una mujer que lo tiene todo. No me refiero solo a cosas materiales, aunque tampoco le faltan, que para eso trabajo como un burro. Me refiero a que lo tiene todo en el sentido más amplio de la palabra, tiene amor, tiene alegría, tiene salud, tiene amigos maravillosos, una familia que la adora. Es una mujer completa. Así que encontrar el regalo perfecto, algo que estuviera a la altura de su grandeza, era un verdadero desafío, una misión casi imposible. Flores, joyas, ropa, todo eso está genial, claro que sí. Son regalos bonitos y siempre son bienvenidos. Pero yo quería algo más, algo significativo, algo que realmente la tocara en el corazón, algo que la hiciera sentir amada y valorada como la increíble mujer que es. Entonces, después de días de darle vueltas y más vueltas al asunto, de noches en vela pensando y repensando de eureka. Como Arquímedes en la bañera. Se me ocurrió la idea perfecta, la solución a mi dilema, la respuesta a todas mis plegarias. Neslihan siempre ha soñado con un viaje a las Maldivas. Sí, señoras y señores. Las Maldivas. Lo sé, es un destino de ensueño, un paraíso en la tierra, un lugar que parece sacado de una postal. Y sabía que llevarla allí, a ese Edén de playas blancas y aguas turquesas, sería el regalo de cumpleaños más increíble, más espectacular, más inolvidable que podría darle. Pero claro, la cosa no era simplemente reservar un viaje en un buscador de internet e invitarla así sin más. No. Eso sería demasiado simple, demasiado aburrido, demasiado poco yo. Tenía que hacerlo especial. Tenía que crear una experiencia inolvidable desde el mismísimo momento en que le diera la noticia. Así que me puse a planear cada detalle con mucho cuidado, con mucho mimo, como si estuviera pintando una obra de arte.
Lo primero que hice fue contactar con una agencia de viajes especializada en las Maldivas. Quería asegurarme de que todo estuviera perfecto, que no hubiera ningún cabo suelto, que cada pieza del rompecabezas encajara a la perfección, el hotel, los vuelos, las actividades. Todo tenía que ser de primera calidad, digno de una reina como Neslihan. Después de hablar con varios agentes, de comparar precios y servicios, encontré uno que realmente entendió mi visión, que captó la esencia de lo que quería lograr, y me ayudó a crear un itinerario espectacular. Un viaje a medida que superaba todas mis expectativas. Reservamos una villa sobre el agua con piscina privada, con vistas al infinito, con acceso directo al mar, una verdadera maravilla. Cenas románticas en la playa bajo la luz de las estrellas, con música suave y deliciosa comida. Excursiones de snorkel y buceo para explorar los increíbles arrecifes de coral, para descubrir la fauna marina, para maravillarnos con la belleza del océano. Y hasta un masaje en pareja en el spa del hotel, para relajarnos y conectar aún más. Todo, absolutamente todo, estaba pensado para que Neslihan se sintiera como una reina, como una diosa, como la mujer más afortunada del mundo. Pero la parte más difícil, el verdadero reto, era cómo revelarle la sorpresa. No quería simplemente darle un sobre con los billetes de avión, eso sería demasiado predecible. Quería crear un momento mágico, un recuerdo que atesorara para siempre en su corazón, algo que pudiera contar a sus nietos. Así que después de darle muchas vueltas al coco, se me ocurrió una idea un poco loca, un poco arriesgada, pero que sabía que le encantaría a Neslihan, un juego de pistas. Preparé una serie de pistas, cada una más elaborada que la anterior, que la llevarían por diferentes lugares significativos para nosotros, lugares que marcaron nuestra historia de amor, rincones donde vivimos momentos especiales. Cada pista contenía un acertijo o una adivinanza relacionada con un recuerdo especial que compartimos, con una anécdota divertida, con una emoción intensa. La primera pista estaba escondida en su libro favorito, ese que siempre tiene en su mesita de noche. La segunda en el lugar donde nos dimos nuestro primer beso, ese rincón mágico donde comenzó todo. La tercera en el restaurante donde celebramos nuestro aniversario, donde brindamos por nuestro amor. Cada vez que resolvía una pista, encontraba otra que la llevaba al siguiente lugar, como si fuera una búsqueda del tesoro. La última pista, la más importante, la que revelaría el gran secreto, la llevaría a nuestro hogar, a nuestro refugio, donde yo la estaría esperando con el regalo final, una caja decorada con fotos de nuestros viajes juntos, con imágenes de nuestras aventuras, con recuerdos de nuestros momentos más felices. Y dentro de la caja, como si fuera el tesoro al final del camino, los billetes de avión a las Maldivas. La verdad es que estaba súper nervioso mientras preparaba todo. Me temblaban las manos. No sabía cómo iba a reaccionar Neslihan. Tenía miedo de que no le gustara la sorpresa, de que pensara que era demasiado extravagante o de que simplemente no se emocionara. Pero al mismo tiempo estaba ilusionado, ansioso por ver su cara de felicidad cuando descubriera la verdad, por ver sus ojos brillar de alegría, por escuchar su risa contagiosa. El día del cumpleaños de Neslihan llegó más rápido de lo que esperaba. El tiempo vuela cuando estás preparando una sorpresa. Me levanté temprano con el corazón latiendo a 1000 por hora, y terminé de preparar todos los detalles. Decoré la casa con globos de colores, con flores frescas y aromáticas, con velas que creaban un ambiente romántico y acogedor. Preparé su desayuno favorito, panqueques con frutas frescas y miel, su plato preferido para empezar el día con energía. Y por supuesto escondí la primera pista en su libro, esperando pacientemente a que la encontrara. Cuando Neslihan se despertó, la llevé al comedor, donde la esperaba el desayuno y una gran sonrisa. Le deseé un feliz cumpleaños con un beso apasionado y un abrazo cálido. Le entregué el desayuno y le dije que tenía una sorpresa para ella, que había preparado algo especial para celebrar su día. Le entregué el libro y le pedí que lo abriera. Ella lo abrió con curiosidad y encontró la primera pista. Su cara de confusión era priceless. No entendía nada. Le expliqué que era un juego de pistas, una búsqueda del tesoro, y que si las resolvía todas encontraría su regalo de cumpleaños. Ella aceptó el reto con una sonrisa y se puso a trabajar, dispuesta a descifrar los enigmas que había preparado para ella. Fue increíble verla resolver cada pista. Se emocionaba con cada recuerdo, se reía con cada adivinanza, se sorprendía con cada detalle. Era como si estuviéramos reviviendo nuestra historia de amor,
recorriendo los momentos más importantes de nuestra vida juntos. Después de varias horas de búsqueda, de risas y de emociones, finalmente llegó a la última pista. La encontró en nuestro dormitorio, debajo de nuestra almohada, el lugar donde compartimos nuestros sueños. La resolvió rápidamente y corrió hacia el salón, donde yo la estaba esperando con la caja decorada, conteniendo el gran secreto. Le entregué la caja y le dije que la abriera. Ella la abrió con cuidado con las manos temblorosas, y vio las fotos de nuestros viajes. Se emocionó muchísimo al verlas. Cada imagen era un recuerdo precioso, una aventura inolvidable. Luego encontró los billetes de avión a las Maldivas. Su reacción fue indescriptible, algo que no se puede explicar con palabras. Primero se quedó en shock, paralizada, sin poder creer lo que veía. Luego sus ojos se llenaron de lágrimas de felicidad, lágrimas que brillaban como diamantes. Me abrazó con fuerza, con un abrazo que me transmitió todo su amor y su gratitud. Me dijo que era el regalo más increíble que había recibido en su vida, que nunca olvidaría este cumpleaños. La verdad es que me emocioné muchísimo al verla tan feliz. Saber que había logrado sorprenderla, que había logrado hacerla sentir tan especial, fue la mejor recompensa que podía recibir. Su felicidad es mi felicidad, su alegría es mi alegría. Y así, señoras y señores, es como celebramos el cumpleaños de Neslihan. Fue una experiencia inolvidable, llena de amor, de alegría y de emociones. Y estoy muy feliz de haber podido compartirla con ustedes, de haberlos hecho partícipes de este momento tan especial. Ahora, antes de despedirnos, quiero resumir brevemente los puntos principales de este vídeo, para que nadie se pierda ningún detalle. Vimos cómo planeé una sorpresa épica para el cumpleaños de Neslihan. Un viaje a las Maldivas, un destino de ensueño. Vimos cómo preparé un juego de pistas para revelarle la sorpresa de una manera original y emocionante, convirtiendo la entrega del regalo en una aventura. Y vimos lo más importante, su reacción al descubrir su regalo, sus lágrimas de felicidad, su abrazo sincero. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté grabándolo. Me encanta compartir momentos especiales con ustedes, abrirles las puertas de mi vida y hacerlos sentir parte de mi familia. Espero que este vídeo les haya sacado una sonrisa, que los haya emocionado y que los haya inspirado a sorprender a sus seres queridos, a demostrarles cuánto los aman. Quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y su atención. Ustedes son los mejores suscriptores del mundo. Me encantaría saber qué les pareció la sorpresa. ¿Qué les pareció el juego de pistas? ¿Qué creen que le gustaría más a Neslihan de las Maldivas? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y ahora, para finalizar, quiero hacerles un último llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un like, un pulgar arriba, un me gusta. Compártanlo con sus amigos y familiares, con sus seres queridos. Y suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos ayudarían muchísimo a seguir creciendo y creando contenido que los haga felices. Recuerden que los quiero mucho, les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Ciao. Y que tengan un día increíble. Y no se olviden de sonreír.